Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Hoy me da mucho gusto, de verdad, ya sé que siempre me da mucho gusto, pero esta vez con envidia de la mala, porque se nos fue para la península de Yucatán el doctor Juan Alberto Soberanis. Él, bueno, pues es egresado de la Escuela Hospital Infantil Privado de Terapia Intensiva y posteriormente hizo la alta especialidad en cirugía o en terapia intensiva cardiovascular en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente pues se unió a un grupo que le tengo yo mucho aprecio, mucho cariño y que sé que va a ser una pieza muy importante para seguir sumando en los logros que tienen en Mérida. El doctor Beto Soberano nos va a hablar acerca de pues cuáles son las mejores estrategias para la extubación del paciente operado de cardiopatías congénitas. Beto, bienvenido. Ya te tuvimos alguna vez en un foro como residente y ahora pues me da mucho gusto verte como adscrito y con una buena porra además. Buen quórum. Bienvenido, la voz es tuya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Este, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre este tema que yo creo que en la terapia intensiva siempre es pues un problema, ¿no? Creo que mucho ha avanzado en el sentido de que cada vez extubamos antes a los pacientes, la ventilación mecánica dura menos tiempo cada vez. Y sin embargo, hay momentos en los que esto no es posible y que luego muchas veces nos cuesta trabajo decidir en qué momento preciso retirar a los pacientes y a qué pasarlos, ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar algunas dudas. Probablemente no logre responder todas, pero bueno, vemos, intentaremos que esto aclare un poco más el pensamiento de todos. Bueno, lo primero que hay que recordar un poquito es que la ventilación espontánea, ¿cómo afecta la ventilación a los pacientes cardiópatas? Que creo que eso, ahí es donde nacen principalmente todas las interrogantes de esta plática. Primero que nada, pues en un paciente con ventilación espontánea, siempre tenemos que tener en cuenta que la presión es negativa a nivel de la pleura, ¿no? La ventilación espontánea genera esta presión negativa a nivel intratorácico y esto va a producir ciertos efectos a nivel cardíaco. El principal es que va a contribuir a facilitar el retorno venoso hacia las cavidades cardíacas, disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho y facilita la perfusión a nivel del pulmón. Esto pues nos va a permitir una mejor intercambio de gases a nivel del alveolo y posteriormente el efecto negativo que va a tener a nivel cardíaco, pues es que va a aumentar al disminuir tanto la presión intratorácica o al hacerla más negativa, la presión del sistema, o sea, la que se va a enfrentar la poscarga del ventrículo izquierdo, pues esta va a ser en comparativa mayor y va a aumentar o va a ser más difícil al ventrículo izquierdo poder llevar el gasto cardíaco. Sin embargo, pues en un paciente sin un problema cardíaco o con un corazón que es realmente funcional, esto no le genera mayor problema. Entonces, este, la ventilación espontánea siempre va a favorecer el retorno venoso y entonces mantener un buen gasto cardíaco con un buen volumen diastólico. Por eso hemos intentado en épocas ya cada vez pues ya más recientes tratar de extubar a los pacientes lo más rápido posible, ¿no? Y de esto hay mucha evidencia. El fast track siempre ahorita cada vez tiene más auge y ahorita hablamos de un ultra fast track inmediatamente posterior a la cirugía. Entonces todo esto es para favorecer esto, tener un mejor gasto cardíaco, favoreciendo un mejor retorno venoso y un mejor volumen diastólico. Pero a veces que esto no sucede, o sea, a veces no podemos sacar a los pacientes extubados de sala, ingresan a la terapia intensiva y están muchos días con ventilación mecánica y esto dificulta esta progresión hacia la ventilación espontánea. Entonces, hay muchas causas de que esto no suceda. En esta revisión del 2022, la principal causa que se detecta son las atelectasias, ¿no? Y entonces aquí es donde tendríamos que revisar un poco
cómo es la ventilación en nuestro quirófano, ¿no? Durante la circulación extracorpórea, que también es un tema muy amplio, ¿no? La ventilación durante la bomba, pues pueden suceder diferentes cosas. Los anestesiólogos no me dejarán mentir que a veces la cánula se puede tapar por secreciones y que el paciente está oxigenando de forma adecuada porque está con un circuito de circulación extracorpórea, pero ya que sale de la circulación es cuando nos damos cuenta de estos problemas, ¿no? Otro problema que podemos tener pues son la inestabilidad hemodinámica y este problema de intercambio de gases ya directamente del parénquima pulmonar, ¿no? Y después muchas cuestiones relacionadas al abordaje quirúrgico, a complicaciones inherentes de algunos de los abordajes quirúrgicos y algunas cuestiones infecciosas o directamente ya pulmonares, ¿no? Entonces, si vemos esto, hay muchas causas que nos pueden afectar, que no se pueda realizar la extubación de forma pronta, y también sería muy interesante ver cómo esto sucede en México, ¿no? Cuando tenemos un problema muy grande de procesos infecciosos y muchas veces los pacientes entran y todo bien y luego salen positivos a algún virus y vemos que no lo podemos extubar después inmediatamente en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo sería la epidemiología en México, ¿no? Si lo dividimos por el tipo de patología, pues vemos que los pacientes univentriculares son como los más complicados o los que tienen más riesgo de fracasar a la extubación. Y esto lo vemos igual en nuestras terapias, ¿no? Cuántos pacientes con fístulas que tentativamente son cirugías no tan complejas, pero que nos da mucho trabajo equilibrarlos, se sobrecircula y nos da muchos problemas para lograr el equilibrio, ¿no? Entonces están varios días Ah, o sea, bueno, como que cada día se organiza diferente. Mira que está en terapia intensiva y pues con muchos días de ventilación mecánica. Y aunado a esto, en grupos de edades, los que tienen más riesgo de fracasar a la extubación, pues son los pacientes más pequeños y con menor peso. Entonces, todas estas situaciones del paciente que tiene en edades neonatales y que tiene a una fisiología univentricular, lo mete a más riesgo de fracasar a la extubación, ¿no? Y esto se habla un poquito en este otro artículo que tenemos acá, en donde las complicaciones principales que ellos identifican, pues es muchas veces la inestabilidad hemodinámica, la parálisis diafragmática, pero esto, ¿no? El periodo perioperatorio, ¿no? Entonces, si el paciente llega en malas condiciones previo a la cirugía, pues probablemente va a tener malas condiciones posteriores y eso nos va a hacer más difícil progresar de forma rápida la extubación. Pero también vemos que no necesariamente el paciente tiene que estar chocado para que esto, para considerar que la inestabilidad hemodinámica es el principal problema, ¿no? O sea, una percentila menor al 50, que por momentos a veces podemos considerar hasta normal, también nos puede dar problemas y es un factor de riesgo para la extubación en estos pacientes o para que fracase esta extubación, ¿no? A partir de ahí, ya que logramos pues que estamos listos para considerar que el paciente se puede extubar, pues también hemos vivido una transición de todas las formas de tratar o de probar estos pacientes, ¿no? Entonces, ahorita o en años recientes está como muy de moda hacer las pruebas de respiración espontánea. Lo que hace este grupo de Sao Paulo es meter a los pacientes a este test, los meten en una presión soporte de 10 con un PEP de 5 y una FI del 50%, después de haber logrado estabilidad hemodinámica, buenas oxigenaciones, un control del estado ácido-base, y entonces les hacen una prueba, ¿no? Les disminuyen la sedación, les hacen esta prueba durante 2 horas, y si logra meter adecuados volúmenes arriba de 5 mililitros por kilo, se considera que esto pasó la prueba de ventilación espontánea. Contra algo que el grupo control es el grupo en el que metieron a los pacientes con un método habitual de extubación, ¿no? Meterlos a SIMB, disminuir las frecuencias respiratorias de forma gradual. Y lo que encontraron ellos, pues es que los que se metían a esta prueba tenían una tasa más alta de tolerar la extubación, ¿no? También menos días de ventilación mecánica, eso se entiende perfectamente, y menores días de estancia en la terapia intensiva, porque se extuban prematuramente.
pero no afecta los días de estancia hospitalaria general, ni la mortalidad, ni las infecciones asociadas a la ventilación. Y otra cosa que encontramos en este artículo en particular es que los pacientes que toleraron la extubación muchas veces entraron a dispositivos de ventilación no invasiva, ¿no? Entonces no fue específicamente esta prueba si lo que ayudó o predijo realmente que iba a tolerar la extubación, sino que muy probablemente el hecho de pasarlos a unos dispositivos de ventilación no invasiva pudiera tener una repercusión en el éxito. Y entonces, ¿qué sucede con estos dispositivos, no? Entonces, el primero, pues, es la presión invasiva, presión positiva, perdón, no invasiva, que tiene una función muy similar a la que tiene la ventilación mecánica. Entonces, aquí se invierte la presión pleural, en lugar de ser negativa, tiene a ser positiva, y esto tiene una repercusión a la inversa en la función cardíaca, ¿no? Si previamente la ventilación espontánea favorecía el retorno venoso, en este caso el retorno venoso puede estar comprometido al aumentar la poscarga y el vaciamiento del ventrículo derecho. Entonces el paciente que tiene un problema, recordemos si esto es postoperado, del lado derecho probablemente tenga alguna situación que comprometa ya el retorno venoso. Esto favorecido por la presión positiva, pues también se puede agravar. Sin embargo, va a favorecer el vaciamiento del ventrículo izquierdo, porque va a aumentar la presión intratorácica, haciéndola superior a las resistencias sistémicas, y entonces va a favorecer el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Entonces el paciente sometido a una presión positiva va a mantener el gasto cardíaco a expensas de darle un cierto grado de inotropismo al ventrículo izquierdo, y no tanto por favorecer un buen llenado telediastólico. Entonces, esas son las diferencias en las que vamos a encontrar con la presión positiva versus la presión negativa de la ventilación espontánea. Entonces, esto en un paciente que tiene una función cardíaca que es medianamente tolerante o medianamente buena, pues probablemente lo tolere y no le dé mayor problema. Pero puede ser que si tiene una mala función, pues tampoco lo tolere bien, o incluso hay pacientes que a lo mejor se van a beneficiar si el problema principal pues es el ventrículo izquierdo. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar conjeturas, ¿no? Los pacientes que estén afectados de un problema del lado derecho, pues probablemente se beneficien más de tener una presión negativa y ventilación espontánea, y de los pacientes que tengan un problema del lado izquierdo, pues probablemente se beneficien si le agregamos o los extubamos a una presión positiva, ¿no? Entonces el grupo del Gregorio Marañón en España hace una revisión de todos los pacientes que extubaron a ventilación no invasiva. Ellos hacen una tabla primero de cómo ha evolucionado en el tiempo el uso de la ventilación positiva o de la presión positiva, con una tendencia al aumento. Y entonces vemos los pacientes en esta tabla, los pacientes que previamente utilizaron ventilación mecánica, y cuál fue el fin de utilizar la presión positiva. Si de forma profiláctica, o sea, lo extubo y lo paso directamente a esta presión positiva, o espero, lo paso a oxígeno suplementario y espero a que haga un problema respiratorio, y entonces mi primer método para tratar de mantener la buena oxigenación y buen intercambio, o sea, compensar esa falla respiratoria, sea con presión positiva. Y entonces vemos que a los que les va mejor es en los que les uso de forma profiláctica. Y si recordamos un poquito la tabla inicial, en donde veíamos que entre las causas principales de fracaso de la extubación son las atelectasias, pues probablemente eso explicaría que al mantener reclutados los alvéolos, podemos mejorar este intercambio de oxígeno, y también favorecer este retorno venoso, porque nuestra poscarga, al tener muy bien reclutados los alvéolos, de la poscarga del derecho a lo mejor no se ve tan afectada, ¿no? ¿Y en qué método de presión positiva pues sería mejor? Pues para ellos el CPAP con un circuito no necesariamente de burbuja, sino con un dispositivo especial de presión positiva, un ventilador de presión positiva, pues puede ser mejor que meterlo a una ventilación bilevel.
Aquí unas imágenes de algunos pacientes que tuvimos. El único problema que encontramos a veces en la presión positiva ya de forma de uso rutinario o al usarlo, la experiencia que tenemos es que a veces es difícil mantener esa presión positiva de forma continua, ¿no? Sobre todo en los pacientes pequeños porque ellos abren la boca, se mueven demasiado, se les sale el dispositivo de interfase y entonces se pierde esa presión positiva continua. Otra cuestión que encontramos es que los circuitos se humidifican y aumentan la temperatura del circuito y a veces al estar en contacto con la piel de los pacientes y no hay una buena protección, le puedo generar lesiones dérmicas en esta zona de la frente, ¿no? Donde está en contacto con la tubulatura del sistema. Y eso, pues, es más morbilidad, o sea, más riesgo de infecciones, también, pues, el disgusto de los papás, más necesidad de analgesia, etc. En cambio, el alto flujo, pues, esto aprovecha y de alguna forma intenta potenciar el efecto de la ventilación espontánea. Entonces, el alto flujo tiene diversos mecanismos de acción. Uno de ellos es disminuir el espacio muerto o optimizar el espacio muerto que hay en toda la vía respiratoria. Nos da disminuye el esfuerzo de la respiración, el aire está humidificado, el movimiento ciliar se optimiza, nos da altas concentraciones de oxígeno y nos hace que el paciente disminuya el esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria y por tanto su consumo metabólico. Y nos da cierto grado de presión positiva continua. Entonces, que esto es algo un poquito controversial porque pues va a variar muchísimo de las condiciones en las que estemos aplicando el alto. Entonces, tiene muchas indicaciones. Una de ellas es la transición de la ventilación invasiva a la no invasiva, y entonces todos los efectos que tenemos o que permite el alto flujo, pues contribuyen a que sea un método que se tolere y que haya tenido buenos resultados en los pacientes en los que se utiliza como desescalar la ventilación. Esto es un poquito de lo que hablamos de la presión que nos ofrece el alto flujo, y esto va a variar mucho de los litros que utilicemos, la interfaz que utilicemos, si son puntas neonatales, pediátricas o de adulto, y del grado de fuga que genere la interfaz. Entonces, dependiendo del grado de fuga en la que se pueda presentar, tenemos fugas del 25%, 50% hasta un 75%, y los grados de los litros, pero más o menos en esta revisión se calcula que la presión continua que da el alto flujo es la mitad de los litros que le estamos otorgando al paciente. Entonces, a mayor litros, pues mayor presión va a generar, mucho a menor niveles que una presión positiva continua con un dispositivo de ventilación no invasivo. Y hemos intentado comparar estos resultados con pasarlos a utilizar los métodos convencionales de oxígeno. Entonces, la evidencia es poca, la evidencia no es de alta calidad. En este metaanálisis únicamente se incluyen 2 artículos con un total de 88 pacientes y vemos que no hay una diferencia realmente muy amplia, al menos lo que se evidencia en la estadística. El estudio con mayor peso prácticamente tiene el mismo nivel de éxitos en ambos sistemas, con alto flujo y una ventilación convencional, aunque pues, entonces los datos aquí pues no realmente nos apoyan para utilizar alto flujo de forma rutinaria, ¿no? Pero también nos ofrece diferentes ventajas. Entonces, los pacientes definitivamente están más cómodos con el flujo que con la presión positiva, aunque también tiene ciertos efectos. Si no hace una buena cobertura y un buen cuidado de la piel, también nos da lesiones en la piel, nos da lesiones en el tabique nasal o a nivel de las narinas. Y este es un sistema bastante cómodo para optimizar el alto flujo, donde la interfaz es de goma y es bastante blanda, pero hay interfaces que son más rígidas y que nos generan más lesiones, pero son las que tenemos a la mano.
Y bueno, nosotros en el Instituto de Pediatría logramos adaptar el circuito de óxido nítrico con un blender que le proporcionaba un cierto grado que hacía similar al alto flujo. No era el alto flujo con el sistema comercial que existe, pero podríamos adaptarlo, dábamos litros bastante considerables, arriba de 20, 25 litros, y podíamos utilizarlo con un blender, un humidificador, y le conectábamos el óxido nítrico, ¿no? Entonces, a veces los pacientes que teníamos problemas, que se beneficiaban de la ventilación espontánea, pero que tenían ya documentadas unas resistencias pulmonares elevadas, pues lo utilizábamos con buenos resultados, aunque pues todavía no salen los datos estadísticos para probar. Y bueno, ya entrando directamente a la comparación entre un método u otro. Entonces, yo elegí 2 artículos, realmente no hay tanta evidencia en pediatría de comparar uno u otro, pero creo que estos artículos nos aclaran un poco la situación que hay con cada dispositivo, ¿no? Entonces, el primero es una cohorte en donde se incluyeron a pacientes menores de 6 meses, ¿no? Y esto es algo importante porque los pacientes más pequeños son los que nos dan más problemas a la hora de extubar o de pasarlos a una ventilación invasiva a una no invasiva. Entonces, se dio el seguimiento por este periodo de tiempo y se recolectaron 245 pacientes en total, ¿no? De los que entraron al estudio. Y entonces hacen algo un poquito, bueno, un recurso estadístico que utilizan, es que hacen primero el muestreo directamente a alto flujo y a presión positiva, y después hacen un matching en donde tratan de homogeneizar la muestra para que no tengamos estos sesgos por otras causas y sea únicamente por el dispositivo, ¿no? Entonces, al final, cuando hacen el matching, pues reduce el tamaño de muestra, pero los grupos se vuelven un poco más homogéneos. Entonces, si lo vemos acá, pues no hay realmente diferencias significativas en cuanto a grupos después del matching, como así previo a. Entonces, vemos que la edad en los pacientes que tenían presión positiva era mucho menor, al momento de la cirugía, y bueno, aquí, ¿no? Y en el tiempo igual de la cirugía, del tiempo del bypass, era mucho mayor en los pacientes que entraron a presión positiva. Y ya después esto se elimina haciendo el matching. Bueno, y otra cosa importante es que los pacientes univentriculares, ¿no? Realmente se considera, meten en ambos grupos pacientes con un porcentaje muy similar de pacientes con fisiología univentricular, ¿no? E intubados previos a la cirugía, que era como un dato de que inestabilidad y que complicaba la extubación al final, los métodos de fast track, ¿no? Entonces, ellos encuentran en esta tabla que nuestro objetivo principal si fracasa la extubación con un método u otro, y entonces no encontramos diferencias, ¿no? Entonces no hay diferencias en cuanto a el fracaso a la extubación, y en lo único que encontramos diferencias es en los tiempos de nutrición, el inicio de la vía oral, el alcanzar la meta de nuestras kilocalorías de los pacientes, y en los pacientes en el destete de la ventilación no invasiva y pasarlo a oxígeno convencional o utilizar oxígeno directamente del ambiente, ¿no? Entonces, esas fueron las únicas diferencias que encontramos en este estudio, ¿no? Que son las conclusiones que ellos sacan. No hay diferencia en cuanto al riesgo de fracaso a la extubación con un método u otro, pero el uso de la presión positiva se asocia a mayores gastos hospitalarios, a un retraso en el inicio de la vía oral y el retraso en el retiro de la ventilación no invasiva. Y el otro estudio que escogí para presentar, igual es un estudio retrospectivo. Aquí se incluyen pacientes un poco más grandes, sin embargo, llegan hasta el año de edad, y menores de 10 kilos. Este fue un seguimiento durante un año,
y tuvimos 320 pacientes en el alto flujo y 104 pacientes en presión positiva. Entonces los pacientes, bueno, aquí vamos a destacar un poco lo mismo, ¿no? La edad de los pacientes en días, los que estaban en ventilación no invasiva fueron de menor edad y de menor peso que los que pasaron a alto flujo. Entonces, a partir de ahí ya nos habla un poco de que los pacientes que consideraron para meterlos a presión positiva, pues eran ya de por sí pacientes de alto riesgo y de fracaso a la extubación, ¿no? Entonces, si vemos los tiempos de bomba, también son mayores en el grupo con presión positiva. Y al final, los días de estancia también hospitalaria y de terapia intensiva fueron más o menos igual más largos en los grupos de presión positiva. Y entonces, aquí luego dividen los pacientes si fracasó o no, dependiendo de la interfaz o del sistema que utilizaron de no invasivo. Y en los pacientes con alto flujo, encontramos que los que fracasaron, o los que entendiendo como fracaso la extubación, la necesidad de reintubación durante las 48 horas posteriores a la misma, entonces encontraron que los que fracasaron son más pequeños y tienen menos peso, ¿no? Así como mayores tiempos de circulación extracorpórea y mayores días o habían estado sometidos a mayor tiempo de ventilación mecánica, ¿no? Por lo tanto, van a tener más días de estancia hospitalaria, más días de estancia en la terapia intensiva, aunque la mortalidad realmente no hay diferencia entre uno u otro, ¿no? Y en el grupo de no invasiva encontramos lo mismo, de forma muy similar, a pesar de que también fueron de menor edad, el peso pues está un poquito más equilibrado, pero los tiempos de bomba también fueron mayores en los pacientes que fracasaron a la extubación y por tanto tenemos pacientes con más días de estancia hospitalaria y aunque la mortalidad también es muy similar, ¿no? Si comparamos directamente un sistema con otro, con los resultados y con los datos que tenemos, pues a ellos pasan a ventilación positiva, tienen más riesgo, ya incluso cuando hacemos el matching, 3.3 veces más riesgo de fracasar la extubación que los que están en la invasiva. Y entonces luego hacen un análisis separado por edad y por peso, y entonces aquí sucede algo interesante porque los pacientes incluso que pesaban más de 5 kilos también se aumentaba muchísimo el riesgo de fracasar la extubación. Pero pues la muestra que tenían en el grupo de no invasiva o de presión positiva era mucho más pequeño y entonces pues eran pacientes que ya tenían mucho riesgo de fracasar la extubación previo a intentar, ¿no? Y las cuestiones que ellos encontraron que podrían, fueron las principales como razón de fracasar la extubación, pues primero que nada, las obstrucciones de la vía aérea. Entonces, si vemos acá, pues son muy pocas relacionadas a la cardiopatía como tal, ¿no? Sí tenemos bajo gasto cardíaco, pero no en un porcentaje, al menos para ellos, tan importante. La sepsis tampoco está entre los primeros lugares. Entonces, son cuestiones pulmonares y de la vía aérea lo que impide tener una buena o que toleren la extubación, ¿no? Entonces, lo entendemos bien, si tenemos una presión, una obstrucción de la vía aérea, esta pues va a ser más compleja de tratar en los pacientes de menor edad y de menor peso. Y el alto flujo ha mostrado en otros estudios que para estas cuestiones de vía aérea superior es mucho más eficaz que la ventilación no invasiva. Entonces, dependiendo a lo mejor un poquito de nuestra epidemiología y de nuestras razones por las cuales nuestros pacientes fracasan a la extubación, pues probablemente podamos adaptar y individualizar qué método les conviene más, ¿no? A lo mejor en nuestros centros, donde las cuestiones infecciosas, donde las neumonías están presentes todo el tiempo, pues a lo mejor podrían beneficiarse más de la ventilación, de la presión positiva en lugar del alto flujo, ¿no?
Entonces, las conclusiones de ellos es que el riesgo de fracaso de la extubación se aumenta en los pacientes que tienen presión positiva, pero esta podría estar asociada a otros factores y no específicamente al método de ventilación no invasiva que utilicemos, ¿no? Y ya para terminar, este es un estudio del 2015, es hecho en adultos, entonces ellos tratan de comparar, hacen esta comparación. Son todos pacientes que no necesariamente, son pacientes de cirugía cardíaca, no estructural, pero lo que vemos acá es que no hay diferencia realmente en las tasas de fracaso, la extubación a lo largo de los días, y que son muy similares, ¿no? Entonces, sí podemos tener algunos objetivos y a lo mejor, pues esto es un poco, si esperábamos tener alguna buena respuesta, pues lo siento mucho, pero no vamos a tener una respuesta muy concreta, porque un método mejor que otro, pero la efectividad es similar, ¿no? Y a partir de que la efectividad es similar, o sea, no hay diferencia entre uno y otro, pues entonces podemos sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es lo más importante para mi centro? Sí, iniciar la alimentación, sí, problemas con los recursos. Entonces, a partir de ahí, podemos decidir qué método podemos tener, o incluso, pues muchas veces no tenemos al alcance otro método para extubarlo y tenemos que utilizar el que tengamos a la mano, ¿no? Hacerlo de forma lo mejor posible y optimizar los recursos que tengamos. Entonces, la conclusión sería realmente utilizar el que tengamos disponible, el que sepamos usar, porque al final probablemente el fracaso de la extubación se deba a otras cuestiones no inherentes al sistema de ventilación no invasiva que podamos tener, ¿no? Y muchas gracias, este es nuestro centro y les dejo mi correo por alguna cuestión que necesite. Gracias. Muchas gracias, Beto. Pues la verdad es que es una plática muy, muy completa. Desafortunadamente, como lo dijiste, esperábamos una respuesta simple y sencilla después de toda una buena vuelta que nos diste por la fisiología. Pero bueno, pues vamos a escuchar preguntas, dudas. Veo muchos conectados, obvio, partners tuyos, pero que seguramente les va a llamar mucho la atención hacer algún comentario, como el doctor Soriano, como el doctor Furby, que son apasionados de este tema. El doctor Pasos también, que seguramente te va a decir que todo está perfecto en el quirófano. Adelante con los comentarios. Estoy esperando mi lugar, pero voy a hablar hasta el último. Comentarios, jóvenes. Hola, buenas noches, doctor. Soy Jacobo, residente de terapia del HIP. Tengo una pregunta sobre el destete de la ventilación mecánica en estos chamacos. ¿A qué edad o si hay una edad o peso específico para realizar pruebas de esfuerzo espontáneo en ese tipo de pacientes? Ok, la verdad es que los estudios se han hecho incluso en edad neonatal, donde hay un problema para meterlos a esta presión, bueno, esta prueba es en los pacientes prematuros, ¿no? Entonces, ahí se ha visto que meterlos a pruebas de ventilación espontánea solo les da repercusión hemodinámica y al final no predice si lo podemos extubar o no, ¿no? Ahora, ¿cuál es un problema que pues, yo me he enfrentado ya fuera del primer mundo que es Ciudad de México? Es que no hay sensores de flujo a veces tan buenos que nos puedan medir en pacientes pequeños, ¿no? Entonces, tenemos, no sé, yo a veces digo que a veces extubar puede ser un acto de fe y no tanto de que tengamos pruebas objetivas, ¿no? Y me pasó hace poco, ¿no? De una paciente, 2 meses, tiene una hernia diafragmática, una hipoplasia arco aórtico que todavía no se ha corregido, y bueno, y múltiples infecciones, ¿no? La metimos a prueba espontánea, no metía ni un solo mililitro de volumen, y al final, pues estaba muy reactiva, decidimos intentarlo, y hasta ahora llevamos 2 semanas fuera de la ventilación, ya sin oxígeno y todo bien, ¿no? Entonces,
Ese es el problema que a veces tenemos, que los ventiladores no pueden medir exactamente todos los volúmenes, sobre todo cuando son muy pequeños, ¿no? Pero la evidencia dice que pueden ser desde el periodo neonatal, excluyendo a los pacientes prematuros. Gracias, Doc. Excelente plática. Muchas gracias. Adelante, doctora Maribel. Tómala. Hola, buenas noches a todos. Quisiera hacer dos comentarios. Uno primero con lo que acaba de responder. Bueno, primero felicidades, doctor Alberto Soberanis, por esta excelente disertación. Esto es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente y creo que la experiencia que se va teniendo nos ayuda para poder atender mejor a estos pacientes y me parece muy apropiado todo lo que comentó. Solamente quisiera aclarar en esta última pregunta que le comentaron, una prueba de esfuerzo es un reto. Entonces, en niños pequeños o menores de 1 año no podemos aplicar las 2 horas, que como lo comentó en su plática, ¿no? O sea, si se decide hacer, tendrá que valorarse cuidadosamente, ya que en los niños más pequeños la resistencia del que supone el tubo más pequeño, el aumento en la resistencia, pues conlleva un reto mayor. Entonces, sí habría que afinar, digo, no hay mucha evidencia, no hay mucha literatura al respecto, sería bueno ir creando esto, ¿verdad? Pero sin duda, una prueba como se hace en otros escenarios de 2 horas no puede ser posible en niños tan pequeños. Y por otro lado, haciendo pues eco de lo que comentó de una forma tan adecuada, pues una gran proporción de estos pacientes se van a poder extubar sin necesidad de hacer las pruebas en un periodo muy corto después de la cirugía. Pero sí es importante, que como bien lo dijo, que consideremos aquellos pacientes que han tenido factores que los pongan en riesgo, ya que el reto de la extubación pues puede complicar la extubación y ya que después de aunar el problema pulmonar per se que pueda tener el paciente, pues la falla de bomba puede condicionar este fracaso. Entonces, siempre tener en mente esos pacientes que ya entraron intubados previamente, como lo dijo, que han tenido complicaciones, que han desarrollado bajo gasto o choque cardiogénico que ha sido de difícil manejo, así como aquellos pacientes pequeños o que llevan más de 5 días de intubación. En estos, pues está completamente indicado hacer estas pruebas de esfuerzo y considerar, a pesar de que sea exitosa, hacer una transición gradual del soporte. Y para esto las 2 opciones que nos dio son adecuadas porque lo que necesitamos es poder retirar paulatinamente esa presión positiva que puede ser benéfica para el paciente. Entonces sí podría considerarse alguno de los dispositivos que comento. Y por último, pues me parece también conveniente decir que uno de los marcadores que nos pueden ayudar a vigilar al paciente cuando tenemos esta inquietud de que nos esté tolerando la extubación, un marcador temprano, más que a veces, digamos, pueden mantener una buena oxigenación y regularmente una buena ventilación, sobre todo si usamos puntas nasales de alto flujo, es el lactato. Si el lactato se eleva, se duplica en un corto periodo de la extubación, ese marcador nos puede decir pues que el paciente no, ya sea por causa pulmonar, pero más por causa cardíaca, no está tolerando la prueba y aunque nuestras gases salgan bien, dependiendo de la evolución de esa curva de lactato, podríamos considerar reintubarlo en una forma temprana. Muchas gracias, Mari. Doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, Juan Alberto, felicidades porque estás empezando una carrera muy exitosa y me da mucho gusto. En segundo lugar, comentar que de que tu maestra te habla de usted en público, la cosa está ruda, Maribel, demasiado, mucha seriedad y bueno, qué bueno, pero excelentes comentarios además. Yo aquí más bien la preguntaba, bueno, un comentario, definitivamente, y esto Juan Alberto lo aprendió, la comunicación entre el anestesiólogo y el intensivista es muy importante. O sea, ese momento en que el anestesiólogo piensa o decide o comunica que el niño se va a poder extubar temprano o que
o que lo decide extubar en quirófano, yo creo que es muy importante. Entonces, esa comunicación entre anestesiólogo e intensivista, pues es importante, y darle continuidad al manejo. El anestesiólogo debe llevar al paciente hasta la terapia intensiva y estar ahí un rato haciendo una transición entre el intensivista y el anestesiólogo muy tersa, que casi ni se dé cuenta todo el equipo en qué momento dejó de estar al cuidado de uno y pasó al del otro. Ahora, independientemente de eso, aquí viene la pregunta, y más bien es para Enrique Pasos. No sé si puede él decirnos, un paciente que entró, no que entró intubado, sino un paciente electivo, una cirugía electiva de corazón, ¿existe para ti, Quique, algún momento en el que tú digas, este paciente mejor me lo saco intubado y lo dejo sedado y relajado, y le comento al intensivista que ni intente extubarlo temprano? O en qué momento dices, no, sí me voy a aventar a extubarlo, o lo dejo preparado para que rápidamente lo puedan extubar? O sea, la pregunta específica es, ¿en qué fase o en qué momento tú puedes pensar que este paciente más bien no se va a poder extubar rápidamente? Es una pregunta que va dentro de los comentarios que ya tenía yo ahorita preparados para hacer, pero si lo quiere específicamente, me gusta, bueno, antes que otra cosa, no me sorprende nada esta presentación. Conozco perfectamente bien a Beto y es extraordinario médico e intensivista pediatra. Después de este espaldarazo, ampliando un poco los conceptos, como lo mencionó, se ha ido evolucionando este tema. A mí me tocó afortunadamente ya hace 15 años, 16 años, empezar a extubar pacientes, y llevaba a mis pacientes a la terapia. Estaba Maribel y se asombraban los intensivistas, que esto es parte de lo que está diciendo el doctor Bolli, esta falta en la comunicación que no se tenía. Y al rato regresábamos, que es un comentario de lo que vivimos. Estaba Manuel Soriano igual, y los extubaban al rato, a las 2, 3 horas, y uno preguntaba, el doctor Bolli, los cirujanos, nosotros, ¿por qué lo intubaron? Es que empezó a ventilar mal y lo tuvimos que volver a intubar, con todos los riesgos que esto implicaba. Luego empezaron a salir estas tecnologías como dispositivos de soporte no invasivo, de puntas de alto flujo, y entonces empezaron, lejos de intubar al paciente o reintubar al paciente, a utilizar estos dispositivos para evitar volverlo a intubar. Esa fue mi historia, esa es mi experiencia que he visto, ¿no? Hoy en día todavía tenemos todavía esta falta en la comunicación, que ese yo creo que es el punto que no escuchan la plática. El doctor Bolio, sin duda, con su experiencia, obviamente lo trajo acá. La comunicación es un punto muy importante. Y en cuanto a la respuesta que dijo el doctor, pues, si entra intubado, yo honestamente, en la mayoría de los casos lo saco intubado. Es muy complicado tomar una decisión si el paciente ya tenía complicaciones respiratorias y o circulatorias que lo llevaron al apoyo ventilatorio mecánico. Pues la cirugía va a ayudar, pero quizás sea mejor sacarlo intubado y con tiempo que vaya evolucionando. Menos de 8 horas de haber terminado la cirugía y se extuba, se considera ultra fast track, todo lo demás fast track, pero lo importante es, para tomar la decisión de extubar un paciente, debe ser una decisión consensada. Uno, tener ya siempre listo qué casos, con base a la patología, como ya lo mencionó Beto, los univentriculares, el Glenn, el Fontan, sin duda les conviene más esta presión negativa que se genera en la ventilación espontánea, y hace que funcione mejor esta fisiología de estas cirugías, ¿no? Entonces le conviene, pero no porque le convenga forzosamente tengo que extubar al paciente. Entonces a veces y últimamente se generan estos sesgos en la toma de decisiones de todos estos pacientes los tengo que extubar. Pero sí es un punto, primer punto, la fisiología quirúrgica o la patología quirúrgica por la cual se operó el paciente como una decisión, que eso se ve desde antes de que empiece la cirugía. Bueno, este caso le conviene extubarse, voy a hacer todo lo posible por extubarlo. Analgesia
regional, el manejo hemodinámico, el apoyo aminérgico, el eco para detectar defectos residuales o cómo quedó la cirugía. Todo esto me va a ayudar. La bomba de circulación extracorpórea. Oye, Martita, ¿cómo te fue en la bomba? Todo salió muy bien, el paciente le conviene extubar, pues y utilicé técnicas de analgesia, pues voy a intentar extubarlo. Y comunicárselo a la terapia. Decidimos extubar al paciente por esta y esta razones. Sin que se pierda el sesgo, que si el sesgo del pensamiento influya, que eso es lo que yo creo que hoy en día pasa con todos estos pacientes en los cuales no se tiene éxito en la extubación o se tiene que volver a reintubar. Y ya en la terapia extubados, pues sí utilizar técnicas no invasivas de ventilación. Sin embargo, muy bien lo dijo la doctora Maribel con este marcador de lactato, pero hay otras cosas que no podemos, por la falta de la tecnología, como sería el CO2 expirado en estas puntas de alto flujo. Sí existen, no lo tenemos en todos lados, pero poder evaluar estos diferencia entre el CO2 gasométrico y el CO2 expirado nos ayuda mucho. A veces nos veamos porque tenemos al paciente con puntas de alto flujo, está saturando al 92, 98 y creemos que la oxigenación o la normoxia es lo único. Cuando el paciente está en hipercapnia, o sea, tiene elevada la capnografía porque no puede lavar, como bien ahí por ahí decía el washer del CO2, ¿no? En las gráficas que mostró Beto. Entonces, sí hay que tener cuidado con la retención de CO2 en estos pacientes que les pone puntas de alto flujo. Y pues ya los de la terapia tendrán que innovar sobre estas técnicas para evitar reintubar a los pacientes. Esos son mis comentarios al respecto. Muchas gracias, Quique. Doctor Alan, adelante. Sí, ok, gracias. Pues primero muchas felicidades, Alberto, siempre con grandes enseñanzas. Me llevo muchas perlas de lo que comentas, perlas de lo que van diciendo en los comentarios también, hacer una adecuada individualización de los pacientes y que esto conlleve a hacer una prueba de esfuerzo cuando lo deba hacer, que se tengan que tomar en consideración todas las complicaciones que tuvo previas a la intubación, que son las cardiopatías, todas aquellas que nos pueden hacer alguna reactividad de hipertensión pulmonar. Y finalmente, ya cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, que esa es la pregunta del tema, ¿qué elegir? ¿No? Si una presión no invasiva o las puntas de alto flujo. Ya nos conocemos en un ámbito en el que, como dijiste, del primer mundo de México, podemos tener alto flujo casi en todos nuestros pacientes. Y tú dices, ya que me enfrento fuera de ello, en algo distinto, quisiera preguntarte, ¿a qué es a lo que te enfrentas y cómo lo estás viviendo? Si tuvieras que tener la consideración de utilizar el alto flujo o continuar con la ventilación no invasiva, ¿a qué te enfrentas y cómo lo vas resolviendo? Muchas gracias. Bueno, lo más fácil de conseguir es alto flujo y de presión positiva no invasiva, digamos, el CPAP burbuja convencional. Entonces, pero solo es para niños pequeños, ¿no? Entonces, lo que sí está muy bien escrito es que probablemente si no tolera ningún método, o sea, un método de no invasivo, o sea, si lo pasa a alto flujo y no tolera bien, pues probablemente no tolere también meterlo a presión positiva, ¿no? Y hay que determinar, pues, cuáles son las causas de ese fracaso, la extubación y tratarlas, ¿no? Entonces, de ahí importante es identificar cuál es el problema. Bien decía la doctora Maribel que, pues, no vamos a someter 2 horas a los pequeños a estas pruebas. Definitivamente no, las van de 30 minutos a 2 horas. Pero hay pacientes que no van a tolerar ni llegar a 30 minutos, ¿no? Y entonces es la importancia al paciente y ver cómo va evolucionando, ¿no? Lo que dice el doctor Pasos de los capnógrafos en el alto flujo, yo creo que esa información, tener esa información en el monitor junto al paciente nos ampliaría muchísimo la visión y probablemente pues sería como que sería lo ideal tenerlos, pero pues como dicen, no está en todas partes, ¿no? Lo que sí es que, o sea, lo que tenemos es alto flujo, es lo más fácil de conseguir en estos momentos por cuestiones de recursos, pues es a lo que nos enfrentamos, pero tampoco los prolongamos demasiado, ¿no? Si el paciente
lo intentamos, le damos ese beneficio, pero si no se puede, pues tiene que reintubarse, tratar la causa del fracaso e intentarlo unos días después. Gracias, Beto. Gracias, Alan. Doctor DJ Fulvi, adelante. Ya de DJ ya no, ya estamos en el retiro. Creo que el paciente con cardiopatía congénita posoperado nos pone tal vez en un reto un poco mayor, por así decirlo. Cada tipo de déficit en la terapia intensiva o especialización tiene su reto. Extubar también un paciente neurológico no es nada fácil, es todo un reto, pero en el paciente con cardiopatía congénita, desde mi punto de vista, algunas cosas que se tienen que anunciar y que intentaré ser secuencial son las siguientes, ¿no? Que sí se tienen que tener en cuenta. Lo que decía el doctor Pasos, al cual mando un gran saludo, es importante esta comunicación quirófano-terapia intensiva, que en ocasiones podría ser un poco ríspida, pero cuando se va afinando el trabajo en equipo y se puede comunicar los equipos, es muy importante. Diferencias de criterios siempre va a haber, pero el ser sinceros de que tal vez ese paciente no es el momento de extubarlo, tuvo un sangrado importante, se extuba y tiene un broncoespasmo importante, fue mucho tiempo de bomba, vaya, no hay que tomar esa costumbre como decía el doctor, ya se opera y se tiene que extubar rápido. Y también a la inversa, ¿no? También nosotros como terapia decir, bueno, pues si lo ves para extubar, extúbalo y ya nosotros lo cuidamos, ¿no? Y optimizamos las condiciones. 2, entender los lechos vasculares de forma íntegra y adecuada, ¿no? La vasculatura pulmonar en el paciente con cardiopatía congénita es un lecho muy importante que tenemos que tener siempre en mente y que tenemos que detectar aquellos momentos donde esa vasculatura se vuelve reactiva. El poder identificar eso nos va a ayudar ya sea en una fisiología tanto biventricular como univentricular, tal vez saber cómo está ese flujo pulmonar, cómo se te el QPQS. Y otro punto que tenemos que empezar a cuadrar de forma muy importante aquí son esas interacciones pulmonares que, bueno, ya el doctor Soberani nos habló de forma bastante amplia y adecuada, y una felicitación al doctor. El otro punto es pensar de forma multiorgánica. Creo que yo me declaro un apasionado de las interacciones orgánicas y ejemplo en el univentricular va a ser, y me vino mucho a la mente la parte que comentaba el doctor Pasos, pues tener una oxemia limítrofe, pero un CO2 adecuado. Bueno, tal vez al Glen ese CO2 adecuado le venga discretamente mejor, ¿no? Para mantener esa homeostasis cerebral que va a tener esa congestión en esas primeras horas de conexión con el tubo. A fin de cuentas, uno de los puntos que creo que también muy importante a considerar es que cada vez estamos operando pacientes más pequeños, ¿no? El porcentaje de cirugía neonatal y lactantes va en incremento. El tener un paciente confortable al momento de extubarlo también es sumamente importante, ¿no? El que no tenga dolor, ojo, no estoy diciendo sedación, que creo que ya todos los que nos dedicamos a este terreno crítico entendemos cabalmente hoy en día, pero sí una adecuada analgesia y un adecuado nivel de ansiólisis, ¿no? Tal vez en esos momentos postquirúrgicos hasta la visita continua de los papás nos pueda servir a calmar a los niños. Entonces, el tener una extubación temprana, considero, no solo es el arte de llegar, ver, estar bien las condiciones de extubar, sino es un trabajo multidisciplinario con un enfoque multiorgánico en el cual tenemos que ir introduciendo de forma mayoritaria a los papás y tenemos que individualizar cada caso. Cada vez operamos más pequeños. Los pacientes que nos llegan a nuestros centros, si no son pequeños, son desnutridos, una masa muscular magra muy depletada. Todas esas condiciones pueden afectar el momento de una extubación, ¿no? Ojalá todos pudiéramos ser fast track, pero no en todo se puede. Seleccionemos bien a los pacientes. Gracias, Juan Carlos. Doctora María Esther Santillán, adelante. Muchas gracias. Casi te comes mi comentario, Furby. No, en esta situación, en esta misma línea de la cirugía en edades muy tempranas, yo quisiera enfatizar y hacer una sugerencia respecto justamente a la condición nutricional de nuestros bebés. Sabemos pues que las cardiopatías congénitas
implican el consumo metabólico incrementado sobre lo que nosotros habitualmente manejamos como las condiciones normales para nutrir a los niños. Entonces, muchos de estos niños ingresan, de hecho, a la cirugía ya con una situación de desnutrición. Esto va a generar que no tengan una reserva metabólica suficiente probablemente para contrarrestar todo el efecto de la cardiopatía, la cirugía, el postquirúrgico. Entonces, a veces, justamente esta condición metabólica con una masa muscular debilitada o muy pobre puede ser la causa justamente de un fracaso y no necesariamente una mala selección o un mal tiempo para considerar la extubación. Siempre, por supuesto, tratamos de extubar lo más tempranamente posible y en neonato, pues sí tenemos justamente estos nuevos dispositivos para ventilación no invasiva, de modo tal que pues probablemente sí se puede extubar y no necesariamente reintubar si tenemos estas interfaces como las mascarillas nasales, donde podemos dar esta ventilación asistida sin reintubar al paciente. Otra consideración es igual el manejo de secreciones que va de una forma muy cuidadosa para evitar justamente también la inflamación, por ejemplo, de las fosas nasales, de la misma glotis. Entonces, creo yo que yo soy totalmente también pro la atención multidisciplinaria y es también muy importante tomar en consideración todas las eventualidades que ocurrieron durante la cirugía. A veces en neonatología, para nosotros neonatólogos, un niño que tiene una bradicardia de 60 o menos es igual a paro, es igual a un paro cardíaco. La manejamos nosotros en reanimación como un niño que cae en paro y con repercusiones gasométricas y sistémicas muy importantes. Entonces, habrá por allí algunos casos en los cuales incluso pudieran ingresar los niños en condiciones en las que ni siquiera se haya considerado colocar un catéter venoso central porque la cirugía misma no implica tanto riesgo. Sin embargo, es muy importante el análisis, esta comunicación que se ha estado hablando con Enrique también. Me encantó el término que usó Alejandro de esa transición de una manera tersa, ¿no? Que no se nota cuando este es el enlace entre el intensivista y el anestesiólogo, entre el cirujano y el anestesiólogo. Entonces, creo que sobre todo en estos pacientes tan pequeñitos, tenemos que considerar el aporte metabólico que va a ayudar a este niño a poder tener las reservas suficientes para poder respirar solo. Muchas gracias, doctora. Iñaki, adelante, amigo. Gracias. Oye, pensé que si no era Furby o Manuel no me ibas a dejar para dar comentario. Bueno, felicidades, parísima plática, Alberto. Oye, también reclamarte por qué no has operado a ese niño de hipoplasia aórtica 2 semanas, no lo presumas mucho. Lo que sí es, de los comentarios que todos dijeron, de acuerdo, yo creo que es importantísimo ver la fisiología de la patología que se corrigió, también individualizar. Y un comentario que hizo rápido Alberto, pero que me dio mucho gusto, es que estás utilizando ya también óxido nítrico en ventilación no invasiva. Y al final, bueno, allá en Gringolandia y Canadá es muy sencillo, muy fácil pedirlo, usarlo, y creo que también ayuda muchísimo en algunas patologías cardíacas en donde tienes unas resistencias vasculares pulmonares elevadas y en algunas ocasiones lo dejas como ventilación invasiva solo por utilizar óxido nítrico. Entonces, al final, yo creo que eso es también muy importante y en muchos recién nacidos también operados o posoperados también puede ayudar también al destete y es importantísimo y la verdad es que qué padre y qué gusto. Qué bueno que lo están haciendo por ahí, Alberto. Entonces, padrísima plática. Un abrazo. Bye. Hola, buenas noches. Adelante, Susi. Hola, Beto, felicidades por tu plática. Yo también quería hacer un comentario ya relacionado tanto lo que dijo el doctor Furby como lo que dijo el doctor Iñaki. Las interacciones cardiopulmonares son tan importantes, la fisiología,
No es lo mismo tener un paciente con presión positiva y que tenga una falla derecha a una falla izquierda, ¿no? O sea, por ejemplo, el Fallot o el Epstein. Algo que quisiera compartirles es cuando, por ejemplo, fui a rotar y me sorprendió como un bebé con anomalía de Epstein estaba con acidosis metabólica, pH 7.25, lactato alto, y en vez de intubarlo, le colocaron el alto flujo con su óxido nítrico y como a la hora y media, estaba curado. Entonces, me sorprendió que no lo intubaran. Yo ya estaba así de que, ¿cómo puede ser posible? Pero pues, todo al final conlleva las interacciones cardiopulmonares y estar vigilando de manera muy estrecha con un ecocardiograma. Parte de lo que comentaba la doctora Maribel del lactato, yo creo que es muy importante tenerlo monitorizado con un NIRS, tanto cerebral como esplácnico, para lo mismo que comentaba el doctor Furro, y estar vigilando toda la falla multiorgánica, porque pues la falla orgánica, porque al final termina en eso, ¿no? Entonces, pues felicidades por tu plática, Beto, y saludos a todos. Muchas gracias, Susi. Por ahí te mandé un mensaje, no te hagas. Doctor Bolio, adelante. Bueno, en primer lugar, que vi que el celular decía Luis Martínez y a la mera hora habló Susi. Qué bueno que estén juntitos. Un saludo a los dos. No, también entre otras cosas, pues, y yo creo que todo el mundo está diciendo, y me está gustando mucho esta plática porque todo el mundo está diciendo lo que puede aportar para que el niño se pueda estudiar pronto y que se pueda conseguir esto y que sea un buen resultado. Y creo que también nosotros como cirujanos, durante el procedimiento, claro, dependiendo de cada procedimiento, pero sobre todo porque se habló específicamente de los niños de Glenn o de Fontán, también el poder tener una buena interacción cardiopulmonar, en primer lugar, y en segundo lugar, una buena recepción, pues, de este pulmón y de que todo vaya bien y de que no haya ninguna otra complicación en otro lado, también depende de la técnica quirúrgica. Y tratar de ser como cirujanos, sobre todo en corazón univentricular, lo menos, ¿cómo les diré? Lo menos invasivo, lo más conservadores posibles, tratar de acortar los tiempos de circulación extracorpórea, hacer anastomosis buenas, el tener descomprimidas las venas cavas durante el procedimiento, porque en el Fontán y en el Glenn, a veces pinzamos la cava, se congestiona la cabeza, se pinza la cava inferior o la cánula no está succionando bien, y entonces toda esa congestión después va a generar que el paciente te quede congestionado y a la hora de querer o que uno ya libera, pues, aunque esté muy bien hecha la anastomosis y el lecho vascular pueda recibir bien todo el flujo, o sea, finalmente la alteración metabólica que esto ya produjo también nos puede hacer que se retrase mucho y en particular, pues en estos pacientes en que el que se necesita tener bajo, o sea, la presión la ventilación lo menos invasiva posible. Entonces, sí creo que como cirujanos también debemos estar en todo momento pensando en que lo que voy a querer es que esa anastomosis y esos flujos a la hora de ya salir de bomba y a la hora de ya pasar al paciente a la terapia funcionen lo mejor posible para que se pueda extubar pronto y pueda pues pueda tener un buen resultado metabólico, ¿no? Básicamente. Y la otra, el estar también bien descomprimido el abdomen, o sea, el dejar a veces, o sea, estar seguros que no necesita dejársele un catéter de Tenkov o un drenaje abdominal a estos pacientes de corazón univentricular, ¿no? Que también contribuye a un buen éxito de la extubación. Nada más, y pues felicidades nuevamente y saludos a todos. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Beto, pues primero felicitarte. Rompiste récord de asistencia, aún todavía más que nuestra sesión de aniversario, y eso me da mucho gusto. Muchas felicidades por eso. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Beto, la plática del día de hoy? Bueno, pues nada, agradecerles el espacio y yo creo que
volvemos un poquito a lo que a lo mejor concluimos en muchas de las pláticas, que hay que trabajar todos juntos, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ese es el éxito de todo. Y tener la experiencia, ¿no? Digo, podemos equivocarnos, podemos fracasar y volver a intentarlo nuevamente, pero pues que eso nos deje enseñanza y que pues a lo mejor poco a poco armar nuestros protocolos, poner ya estandarizar nuestras entregas de quirófano a la terapia, incluso entre los diferentes turnos de la terapia. Todo eso, conforme nosotros nos llevemos mejor, pues los pacientes les va a ir mejor. De acuerdísimo. Trabajo en equipo. Muy bien, bueno, pues les comento que la próxima semana tenemos nuestra sesión por parte de psicología, un tema que suena bastante bien, estrés postraumático y delirio posquirúrgico en los niños que fueron sometidos a cirugía cardíaca, factores de riesgo y protección. Entonces, acuérdense que el concepto de cardioteam, ¿no? Es lo que tratamos de implementar acá y bueno, este tema de psicología seguramente va a ser muy enriquecedor para nuestros programas. Y bueno, pues seguramente mucho que aprender todavía. Nos vemos la próxima semana. Les agradezco a todos su presencia, su atención. Gracias, Beto, nuevamente. Esperemos que sea la primera de muchas ya como adscrito del representante de la península. Entonces nos vemos en breve. Gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias, Beto.